identificar cuál es la raíz del problema. Esto nos ayuda a solucionar cualquier problema de la vida. A veces intentamos solucionar un problema sin identificar cuál es la raíz. Bueno, vamos a responder la primera pregunta. ¿De dónde surgen las guerras, los conflictos, las peleas? Ya sea en el hogar, ya sea en el ambiente de trabajo o en cualquier lugar. O el conflicto, guerra entre naciones. El problema de la guerra y la violencia no se debe a la capacidad humana de crear armas de guerras, ni la necesidad de una expansión política. La verdad, el problema se ubica en un plano más profundo. Y ese plano tiene que ver con el corazón humano. Lo que nosotros hacemos expresa nuestra condición, lo que acontece primero en nuestro interior. Entonces, si el problema que enfrentamos se origina en nuestro corazón, ¿dónde crees que está la solución? La solución va a comenzar cuando nuestro corazón comienza a cambiar. Nuestros problemas son el resultado de un corazón atribulado, de un corazón angustiado, de una vida cargada, llena de remordimiento, de odio, de intranquilidad. Entonces, si queremos solucionar el problema externo, comencemos solucionando el problema interno. Siento que el corazón humano es por naturaleza egoísta y es incapaz de poder generar un cambio transformador en sí mismo, entonces necesitamos de una transformación. Y esa transformación no depende de nosotros. Está fuera de esa esfera natural de nuestra vida. Por eso es que necesitamos de Dios. Entonces, si queremos paz, necesitamos primero cambiar nuestro corazón. Si queremos parar con las discusiones, con las peleas, con los conflictos, tenemos que pedir que Dios pueda estar en el corazón. ¿Por qué? Una marcha por la paz no soluciona un problema. Un tratado o una firma de gobernantes no trae paz. Lo que soluciona el problema es que Dios puede entrar en la vida del ser humano trayendo paz. Donde Dios entra, pues Él calma las tempestades internas. Y cuando calma nuestras tempestades internas, podremos ser personas pacíficas. No más conflictos, no más guerras. Si nosotros tuviésemos corazones en paz, no tendríamos violencia, ni en el hogar, ni conflictos, ni guerras entre países. Mas cuando el corazón no esté en paz, el ser humano estará en guerra con todo el mundo. Entonces, tener paz interior es mejor que cualquier comodidad. Tú sabes que tener paz es mayor que cualquier sonrisa o cualquier riqueza. Tener paz se dice que es la sonrisa del corazón que encontró esperanza y se siente seguro y sostenido por medio de la fe. Una mente tranquila, un corazón sereno, puede enfrentar cualquier tormenta externa. Nunca va a perder la calma, porque se siente seguro. Se siente seguro de que tiene un Dios que está al control de todas las cosas. Entonces, conserva la paz y la tranquilidad. ¿Cómo necesitamos de paz en nuestro corazón? ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 9? Mateo capítulo 5 es llamado el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y ahí en el versículo 9 Jesús dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué interesante la relación que coloca. Un hijo de Dios es una persona pacífica. Es decir, nadie puede ser llamado hijo de Dios si no es pacífico. Y para ser pacífico, primero debe tener paz en el corazón. Mateo capítulo 5 es conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y allí en los primeros versículos, Jesús habla sobre cuál debería ser el carácter de aquellos que son llamados a formar parte de su reino. Bueno, ese carácter tiene que reflejar amor. Ese carácter tiene que ser semejante al carácter de Cristo. Entonces, aquellos que comienzan a desarrollar ese carácter, ¿qué cosa encuentran? Felicidad. Por eso es que para todo es felices los pobres en espíritu, felices los que tienen limpio el corazón, felices los que son pacificadores. Porque un carácter que refleje amor o que refleje el carácter de Cristo es un carácter que va a traer felicidad al ser humano. Bueno,
¿Cuáles son los pasos entonces que tenemos que dar? El primer paso es reconocer nuestra incapacidad. Por eso Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquel que reconoce su condición y con humildad comienza a buscar a Dios para que pueda encontrar en Él la mayor riqueza, que es el perdón, la esperanza, paz, salvación. Eso nos lleva a un segundo paso. El segundo paso es llorar por nuestra condición. Ese paso se llama arrepentimiento. Por eso dice, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, ese consuelo viene de Dios, porque Dios nos libera de la culpa. Él entierra nuestro pasado. Y una vez que somos libres de ese pasado, entonces llegamos a tener la mansedumbre de Cristo. Nada nos aflige, tenemos tranquilidad, actuamos con serenidad y llegamos a ser bienaventurados, o sea, felices. ¿Por qué? Porque además nuestro corazón anhela la justicia divina. Comenzamos a ser misericordiosos, anhelamos la pureza, llegamos a disfrutar de una paz inigualable. Y es allí donde Jesús dice, felices los pacificadores. O sea, aquellos que lograron tener paz en su vida, viene como resultado de caminar con Cristo. Y cuando caminas con Cristo, comienzas a reflejar su carácter. Por eso, ¿recuerdas tú la invitación de Jesús? En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el versículo 30 dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Ya te diste cuenta que la mansedumbre, la humildad, o sea, la paz en el corazón, es el resultado de caminar con Jesús? Un carácter humilde y manso solo es posible en la medida que nos relacionemos con Cristo, que aceptemos llevar su yugo, o sea, que aceptemos su voluntad y caminemos junto a Él. Y cuando esto sucede, ya no importa más las tormentas externas. El corazón tiene paz. Tienes un carácter manso, tranquilo. Las dificultades no acaban con la paz interior. ¿Sabes qué hacen las dificultades? Las dificultades apenas confirman si realmente tu corazón tiene paz. Si tú quieres saber realmente que en tu corazón haya paz, tú necesitas primero enfrentar las dificultades. Si tú enfrentas con calma, con seguridad, con esperanza, sabiendo de que tu corazón está en las manos de Dios, que tu vida está bajo el control de Dios, nada te puede atemorizar. Vas a actuar de una manera totalmente diferente. Hace algún tiempo escuché una historia. Y esta es la historia de un rey que allí convocó a un concurso de pintura en todo su reino. Allí para que los mejores pintores, los artistas, puedan dibujar en un cuadro la paz. Él quería colocar ese cuadro justo en la sala, donde necesitaba tomar decisiones día a día, donde la vida estresante y comprometedora siempre le llevaría a irritarse o a perder la paz, para que al mirar aquel cuadro, él pueda tener tranquilidad y paz en su corazón. Pero él quería mirar alguna imagen que pueda transmitirle paz. Entonces allí comenzaron todos los artistas a poder dar lo mejor de sí para poder representar en una imagen lo que sería la paz. Allí apareció el primer cuadro espectacular, nubes azul, un cielo azul, nubes tranquilas, el sol radiante, montaña, todo verde, perfecto, palomas volando en libertad. Eso era sinónimo de paz. Aparecen otras imágenes, un par de manos estrechándose después de una disputa, diciendo, aquí terminó la guerra y comenzó la paz. Otra, la figura popular de una paloma en libertad, diciendo que eso significa la paz. Todos los cuadros más o menos hablaban sobre la tranquilidad, sobre lo que la paz representaría para ellos. Pero un cuadro llamó la atención, porque cuando fue presentado, este artista dibujó la paz de una manera totalmente contraria a las otras imágenes que estaban allí expuestas. En ese cuadro no había nada de paz. Ese cuadro era oscuro.
Había nubes espesas, nubes negras. En el fondo, rayos y relámpagos. Allí había un riachuelo medio embravecido. Todas las cosas parecía que no daban ni siquiera tranquilidad al ver. Pero allí en el centro de la imagen aparecía en un árbol un pajarito, tranquilamente allí abrigando a sus polluelos. Y abajo, con una inscripción que decía: no importa la tormenta afuera, cuando tú te sientes seguro. Y este rey dijo: esto es lo que yo necesito. Porque no importa las dificultades, no importa las espesas nubes, no importa las amenazas, no importa el peligro, no importa lo que tenga que enfrentar, yo necesito tener seguridad. Yo necesito estar en paz. Todo puede estar mal por fuera, mas cuando tu corazón está tranquilo, cuando tú estás en paz, nada podrá robar esa tranquilidad. Eso es lo que pasó con Jesús. ¿Recuerdas cuando Él estuvo en la tierra? En el libro de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 20 en adelante, cuenta una historia realmente singular. Un día Jesús está allí pasando con sus discípulos de un lado para otro. De pronto se levanta una tempestad. Versículo 23 del capítulo 8 de Lucas dice que mientras navegaban, Jesús se durmió. Y allí se levantó una tempestad. Y todos peligraban. Vinieron a él y despertaron diciendo: Maestro, despierta, que perecemos. Y cuando él despertó, reprendió al viento y a las olas, y todo se hizo bonanza. Y le dice: ¿dónde está vuestra fe? Y ellos, atemorizados, se maravillaban y decían: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Mira, en esta historia encontramos un asunto interesante. Jesús está en medio de una tormenta. Y la tormenta no puede robarle su tranquilidad, su sueño. Todos están desesperados y Él está tranquilo. Mas tú puedes decir: es que Jesús era Dios, es el Dios hecho hombre. Pero recuerda que Jesús aquí en la tierra ocultó totalmente su divinidad. Y Él actuó como un ser humano. Ahora, ¿de qué depende la paz? Aquí Jesús explica lo siguiente: hombres de poca fe, la medida de tu fe, el tamaño de tu fe, va a traer la cantidad mayor o menor de paz para tu corazón. ¿Cuánto confías? ¿Cuánto crees? Hombres de poca fe, le dice Jesús. Una persona que confía en Dios, que sabe que Dios tiene el control de todo, no se desespera ante las mayores tormentas de la vida. Y quiero decirte un asunto más. Paz no se trata de un sentimiento. Paz se trata de una persona. Y cuando te hablo de una persona, te estoy hablando de Jesús. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9 es una profecía sobre el nacimiento de Jesús. Y entre las características que presenta allí Isaías capítulo 9, versículo 5 y versículo 6, allí habla, o el versículo 6, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Presta atención aquí. Jesús aquí es conocido como el príncipe de paz. Entonces, paz no se trata de un sentimiento. Paz se trata de una persona. Y esa persona es Jesús. Cuando ese príncipe de paz se vuelve el rey soberano de tu vida, entonces experimentarás los son pasajeros. Y sabes una cosa, vivimos en una generación que son las cosas que quitan la paz de nuestra vida. Si la paz es un asunto tan anhelado, entonces, ¿qué cosa es lo que nos roba la paz? Cuando nosotros evitamos aquellas cosas, pues vamos a tener paz en el corazón. Ya hablamos en la primera parte que es Cristo quien trae la verdadera paz a la vida. Mas, ¿qué cosas pueden robarnos la paz? Bueno, vamos al primer punto. ¿Sabes qué cosa es lo primero que puede quitar, puede romper, puede acabar con la paz en nuestra vida? Se llama culpa. Aquel sentimiento que funciona como un martillo. Alguien representó la culpa como una abeja. Te puede dar miel o te puede colocar un aguijón. Te puede dar miel si las cosas que tú haces en la vida son correctas, mas te puede colocar el aguijón de dolor si es que alguna cosa fue en contra de
aquellos principios que tú sabías que quebraste o que rompiste. La culpa funciona como un martillo y está siempre, cada momento, allí estorbando. Y ese sentimiento de culpa acaba con la tranquilidad. Se convierte como en una piedra pesada de la vida que va acabando los sueños, finalmente termina aplastándote para siempre. Mas, ¿cuál es el remedio para la culpa? Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos aquí la solución. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Existen otras promesas. Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú no necesitas cargar culpa en tu vida. Tú necesitas perdón. Entonces, cuando tú dices, yo no tengo paz en mi vida, lo primero que tienes que analizar es, ¿qué me está quitando la paz? ¿Es un sentimiento de culpa? ¿Son errores del pasado? ¿Son cosas que estoy cargando de manera innecesaria en la vida? ¿Es eso que me quita la paz? Entonces, si el problema es la culpa, la solución es el perdón. En el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, encontramos una promesa extraordinaria. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy tú puedes tener una conciencia limpia. Hoy puedes descansar en paz. Hoy puedes tener paz. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Dios coloca su perdón en tu vida, cuando Él está en tu corazón, tú llegas a tener paz. Escuché una historia hace algún tiempo de un par de hermanos o unos hermanos que visitaron la casa de la abuela. Allí un día, mientras él estaba jugando con una pequeña bicicleta, de pronto mató un pato, que era un animal de estimación de la casa. La abuelita estaba viendo todo desde la ventana, mas el niño pensó que nadie lo había visto. Así que agarró aquel pato muerto, hizo un pequeño hueco y ahí lo enterró. La hermana que estaba cerca le dice: yo te vi todo lo que hiciste, así que yo le voy a contar a mi abuela y ella seguramente te va a castigar por aquello que has hecho. El niño quedó allí con tanto miedo que le dice: por favor, no le digas. Yo haré todo lo que tú me pidas, pero no le digas. En ese momento, la hermanita aprovechó y le dice: está bien, no le voy a decir, pero va a hacer todo lo que yo quiero. Llegó aquella noche, después de la cena. La abuelita dijo: bueno, ahora alguien va a tener que lavar los platos. Y miró al niño, o miró a la niña para que pueda lavar los platos. La niña miró al hermanito y le dice: tú tienes que lavar los platos. Y él le dice: pero ¿por qué? Yo ya lavé ayer, hoy te toca a ti. Entonces ahí la hermanita se acerca y le dice: ¿te acuerdas lo del pato? Y aquí nuevamente removió aquella acción que aquel niño había hecho ese día. Así que aquel día tuvo que realizar aquella actividad que le competía hacer la hermanita. Al día siguiente, la abuelita decidió llevar solamente a uno de los nietos para la ciudad. Y obviamente el indicado era allí el nieto. Sin embargo, ahí apareció la hermanita diciendo: yo iré en tu lugar. Y cuando el niño dijo: no, pero hoy quiero salir con mi abuelita, ahí nuevamente apareció la niña con aquella voz diciendo: ¿te acuerdas lo del pato? Y así continuaron los días realizando tareas tan pesadas porque allí la voz de la hermanita le recordaba una mala acción. Hasta que llegó un día y el niño no aguantó más. Se fue para la abuelita llorando, le abrazó y le dice: abuelita, yo quiero contarte algo y yo espero que tú me perdones. La abuelita le dice: ¿qué cosa sucedió? ¿Te acuerdas del pato, que era un animal de estimación que tú tenías? Yo lo maté, no fue intencional. La abuelita le dice: hijito, yo vi lo que sucedió en ese día. Así que aquel mismo momento, cuando yo vi lo que hiciste, me puse triste, porque yo ya te perdoné.
¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué estabas realizando actividades que a ti no te competían solamente porque alguien te acusaba y te decía que te iba a acusar conmigo? ¿Sabe? Los seres humanos a veces somos así. Cargamos una conciencia culpable en la vida pensando que Dios no conoce. Y a veces cargamos aquella piedra que nos aplasta en lugar de confesar nuestros pecados a Dios. Y cuando vamos a Él, Jesús dice, ¿por qué demoraste tanto? ¿Por qué tuviste que cargar una culpa innecesaria en tu vida cuando pudiste haber venido el primer día? Y aquí tú ibas a encontrar paz en lugar de condenación. Satanás siempre se acerca a nuestros oídos y nos recuerdas. ¿Te acuerdas qué hiciste ayer? ¿Te acuerdas lo que hiciste el año pasado? Y nosotros a veces estamos cargando y encadenados a nuestro pasado. No disfrutamos el presente porque no hemos aprendido a ir a la presencia de Dios. La voz del diablo siempre está para acusar. Sin embargo, nosotros podemos encontrar paz y perdón cuando vamos a Cristo. El perdón nos otorga paz. ¿Sabes qué es lo segundo que puede robar nuestra paz interior? Aquellos sentimientos que nosotros no conseguimos sacar de nuestra vida. ¿Qué tipo de sentimientos? ¿Estás guardando odio? El odio quita la paz. ¿Estás guardando rencor? ¿No consigues perdonar a alguien? Si tú quieres tener paz, perdona. Jamás podrá tener paz una persona que guarda rencor u odio en su corazón. Al contrario, va a enfermar. La falta de perdón enferma nuestra salud emocional y finalmente terminamos enfermándonos físicamente también. Otro sentimiento que acaba con la paz se llama envidia. Ahí aparecen aquellas palabras de queja en lugar de palabras de gratitud. ¿Cómo necesitamos de Dios para que Él pueda lavar nuestro corazón? Cuando digo lavar el corazón, estoy hablando de limpiar nuestra mente. David decía en Salmos capítulo 51, versículo 10, lávame y yo seré limpio. Quita toda inmundicia de mi vida. Cuán importante sería que vayamos a Dios y le digamos, Señor, lava el odio que está ensuciando mi vida, el rencor que no puedo quitar, la envidia que no puedo dominar. Y cuando quites aquellos sentimientos que acaban con tu paz, tú a partir de allí encontrarás paz verdadera. Número 3. ¿Sabes qué cosa es lo tercero que roba nuestra paz interior? Se llama preocupación excesiva. ¿De dónde viene la palabra preocupación? Pre significa antes. Ocuparse, gastar tiempo. Entonces, preocuparse es ocupar nuestro tiempo antes que las cosas sucedan. Es abrir el paraguas antes que llueva. Es vivir ansiosos por el futuro. ¿Tú sabías que 8 de cada 10 preocupaciones son innecesarias? Hay 8 cosas en tu cabeza que no merecen que tú prestes atención, pero estás tan preocupado y te estás desgastando emocionalmente. Y luego va a traer eso enfermedad para tu vida. En lugar de colocar eso en las manos de Dios, tú estás cargando excesiva preocupación en tu vida. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Deja tus problemas en mis manos. La preocupación excesiva te lleva a la ansiedad. Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, capítulo 55, versículo 22, mira lo que encontramos. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa tus preocupaciones. Cuando vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, encontramos otra promesa extraordinaria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, allí encontramos la promesa de que nosotros podemos colocar nuestra ansiedad en las manos de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta promesa! Y allí dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Echa tu ansiedad, tu preocupación. ¿Y qué cosa es lo que Jesús nos enseñó? En el libro de Mateo capítulo 6 encontramos que Jesús repite constantemente que no seamos ansiosos. Y Él nos explica cómo es que podemos dejar nuestra ansiedad o nuestra excesiva preocupación. Ahí en el capítulo 6, versículo 33 dice así, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana,
basta para cada día su propio mal. Si tú lees unos versículos antes, allí te va a decir Jesús, no te preocupes, ni siquiera por aquello que vas a comer o que vas a vestir. Recuerda que Él, Dios, sustenta las aves del cielo. Él es el que coloca el perfume y la belleza allí en las flores. Entonces, ¿por qué tú vives preocupado sabiendo que hay un Padre que se preocupa por ti? Nuestras preocupaciones roban nuestra paz interior. Recuerda, coloca a Dios en primer lugar y deja todas las cosas en sus manos. Eso no significa que tú te vas a cruzar los brazos y no te vas a preocupar por el futuro. Haz lo que tienes que hacer hoy, sin preocuparte por el mañana. Dios está al control. Recuerda que tu mayor tiempo y tu mayor interés debe ser Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, no estéis afanosos por nada y oren por todo. Cambia tu preocupación por oración. Y como dice Salmos 37, 4 y 5, entrega a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. No necesitas más andar angustiado. No necesitas quebrar aquella paz que Dios puede colocar en tu corazón por las excesivas preocupaciones. Otra cosa que roba nuestra paz, ¿sabes qué se llama? Rebeldía. ¿Qué es rebeldía? El libro de Isaías, capítulo 57, versículo 21, encontramos una declaración extraordinaria. Presta atención. Isaías, capítulo 57, versículo 21, dice así. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Quién es un impío? Alguien que conoce de Dios, sabe que tiene que andar con Él, debe tener un relacionamiento con Él, pero él insiste en andar en su propio camino. Una rebeldía abierta. Lejos de Dios no vas a encontrar paz. Una vez más quiero que esto quede claro para ti. Lejos de Dios no existe paz. No hay paz para los impíos, dice Dios. ¿Sabes por qué? Porque paz se trata del regalo que Dios da a aquellos que le buscan. Los problemas de la vida no pueden romper la paz. Hay una linda promesa que Jesús hizo. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33 dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. O sea, a pesar de la aflicción que tú puedas enfrentar en la vida, tú puedes tener paz. Que alguien diga, son los problemas, las adversidades, las dificultades que quitan la paz. No. La única manera de perder la paz es cuando no tienes a Cristo. Porque Jesús dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Paz no se trata de un momento favorable. Paz no se trata de que todo esté tranquilo. No importa si todo está tranquilo por fuera cuando hay una tormenta dentro de ti. Pero no importa cuánta tormenta hay afuera cuando tienes paz en tu corazón. Por eso es que paz se trata de Cristo en la vida. Entonces, solamente para recordarte, las cosas que pueden quebrar la paz tienen que ver con sentimientos que tú abrigas en la vida, con la culpa que puedes tú hoy curarlo mediante el perdón de Dios y por la excesiva preocupación y la rebeldía. Cuando tú quitas esto de tu vida y buscas a Dios, Él colocará la verdadera paz en tu corazón. Entonces, ¿tener paz es posible a pesar de las dificultades? Claro que lo es. Siempre nos han dicho que la paz viene después de la tormenta. Mas hoy te digo que tú puedes tener paz, una paz completa. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú estás entendiendo ese texto? La paz viene como resultado de justificación. ¿Qué cosa es justificación? El momento que yo cometí un pecado, voy a la presencia de Dios y Él me ofrece su perdón. Él me torna justo por sus méritos, no por aquello que yo hice. Entonces, cuando Cristo nos justifica y nos ofrece su perdón, nosotros llegamos a tener paz completa. Hace algún tiempo escuché la historia de un hombre que fue para el pastor diciendo, pastor, yo ya pedí perdón a Dios, pero no me siento perdonado. ¿Cuántas veces oraste?, le dice el pastor.
Ya oré como 1000 veces para que Dios me perdone. Y el pastor, al ver de que él no había sido justificado porque no había aceptado por fe a Cristo, le dice así: yo te voy a pedir que puedas orar una vez más, arrepentido, pidiendo perdón a Dios. Y luego 999 veces ora agradeciendo por ese perdón. ¿Ya te diste cuenta que muchas personas no aceptan el perdón de Dios porque siguen pensando en su pasado? Cuando vas a la presencia de Dios a pedir perdón, no esperes sentir, tienes que creer. ¿Qué cosa es creer? Eso es fe. Señor, yo estoy arrepentido. Yo confieso mi pecado, confieso mi culpa y yo por fe acepto tu perdón. Es así como somos justificados, donde nosotros comenzamos a mirar a Cristo más que nuestros errores o nuestra vida. Cuando nuestros ojos están en Él, Él nos justifica y Él nos llena el corazón de paz. El libro de Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19 trae una promesa extraordinaria para todos. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19 dice así: ¿quién como tú, oh Dios, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? El versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para que no te perdones? Si Dios ya echó al fondo del mar, si Dios ya olvidó tus pecados, tú no puedes continuar recordando a ellos. Tú necesitas aferrarte a Cristo y continuar. Entonces, tú debes tener paz por medio del perdón, y el perdón tienes que aceptarlo por fe. Número 2, paz es el resultado de una relación estrecha con Jesús. ¿Recuerdas aquel texto que ya leímos de Mateo capítulo 11, versículo 28? La invitación de Jesús es así: vengan a mí todos. ¿Hay alguna condición para ir a Jesús? No. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La invitación justamente es para el pecador, para aquel que se siente no merecedor de nada, para aquel que se siente sin derecho de nada. La invitación es: ven. No te dice tienes que cambiar para venir. No te dice tienes que abandonar cosas para venir. Simplemente ven, ven. Tú tienes que ir a Jesús. ¿Cómo estás? Entonces, cuando tú vas para Él y vas con tu vida llena de vicios, de problemas, de culpa, en Él vas a encontrar el perdón. Recuerda la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, para volver a la casa del padre, no dijo: primero voy a bañarme porque estoy oliendo feo. Él no dijo: primero voy a cambiarme de ropa. Él fue como estaba. El padre lo abrazó, primero lo recibió, lo abrazó, y después fue el padre quien cambió. Fue el padre quien dijo: tráiganle vestido nuevo. Fue el padre quien dice: vamos a cambiar totalmente aquí a mi hijo en la condición en la que Él está. Cuando nosotros vamos a Dios, ¿cómo estamos? Él no nos deja como llegamos. Su gracia nos transforma. ¿Qué cosa hace? Saca de nosotros aquellas vestiduras que pueden representar aquellos harapos de inmundicia que cargamos en la vida. Pero la invitación es: ven. Yo no te voy a obligar para que vengas. Tú tienes que ir. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué sucede? Cuando vamos a Cristo, llegamos como somos, pero Él nos transforma. Y allí comienza el cambio. Y ese cambio, ¿qué cosa produce en nuestro corazón? Descanso, paz. Como me encanta la promesa de Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Allí Jesús, hablando de la paz que Él coloca en nuestra vida, dice así: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Es el miedo que te está quitando la paz? ¿Estás turbado por las cosas de la vida? Mi paz te dejo. Y la paz que yo te doy no se trata de un momento, una circunstancia, de un lugar. No, mi paz es diferente. No como el mundo lo proclama. Mi paz es verdadera, es profunda, aquella que jamás se puede quebrar por las circunstancias de la vida. Esa paz es la que necesitamos, la paz que Cristo coloca en la vida. Número 3, ¿sabes que la paz también es el resultado de nuestra obediencia a Dios? Entonces, primero es nuestra relación con Dios, pero esa relación
con Dios me lleva a un cambio en la vida. Me lleva a ser obediente. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 165. Presta atención. Salmos, capítulo 119, versículo 165. Dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Ya te diste cuenta que las personas que obedecen o guardan la ley de Dios tienen paz? ¿Por qué razón? Porque su vida es colocada en armonía con los principios que Dios estableció para el bienestar de la humanidad. Entonces, ¿quieres tener paz? Obedece su ley. Su ley no es una carga, es una protección para que no caigas en pecado, para proteger tu vida, tu familia, para que puedas caminar de manera libre por la vida. Obedece. Por eso es que no solamente encontramos este texto haciendo referencia a la ley de Dios y a aquellos que tienen paz en Salmo 119. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 48, versículo 18, encontramos otra declaración extraordinaria. Mira lo que dice Isaías 48, 18. Oh, si me hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Quieres tener paz? Obedéceme, dice Dios. Entonces, primero te invita, ven a mí. Ven con tus cargas, ven con tus problemas, ven con la turbulencia de tu vida. Yo te voy a ofrecer descanso. Muy bien. Una vez que yo te ofrezco descanso, tú camina junto a mí. Porque cuando caminas junto a mí, yo te voy a tornar obediente. ¿Obediente a qué? A mi ley. Entonces Salmos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Isaías 48 dice que aquellos que guardan la ley de Jehová son aquellos que tienen paz. Por eso aquí dice en el 48, 18, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Qué promesa extraordinaria, ¿verdad? Otra manera como podemos tener paz siempre es perseverando en Dios. ¿De qué manera? El libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 y versículo 4, mira, escucha esta declaración. Dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dos cosas me llama tanto la atención de este texto: perseverancia y confianza. Entonces, el pensamiento que persevera en Dios, que se enfoque en Dios, tiene paz. Número dos, aquel que confía. La fe y la paz siempre van de la mano. La confianza en Dios trae paz al corazón. Versículo 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fuerza de los siglos. ¡Wow! ¡Qué extraordinario!, ¿no? Por eso es que cuando Juan escribe a las 7 iglesias en el último libro de la Biblia, yo encuentro un asunto extraordinario. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, haciendo referencia a la paz. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice: gracia y paz. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz. La palabra gracia en el griego es charis, paz, shalom en hebreo. ¿Qué significa shalom? Un bienestar en todas las áreas de la vida. Lo que Dios quiere darte es su gracia y su paz.
No existe paz sin la gracia de Dios. No existe paz sin la fe en Dios. Entonces, cuando yo acepto la gracia de Cristo por medio de la fe, llego a tener bienestar completo. Wow. Y eso es la acción de Dios en la vida. Finalmente, recordamos que Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que el fruto del Espíritu es amor, pero también es gozo, paz, paciencia. Entonces, paz es el fruto